El día de hoy vamos a tener como tema fundamental los metrados básicos en las losas y zapatas. Bueno, y para empezar ya con el tema de lleno, tenemos una agenda que vamos a llevar el día de hoy. Eh, en la primera parte de la capacitación del día de hoy, vamos a hacer un breve repaso de metrados básicos, ¿no? Esta capacitación ya hemos tenido una primera parte donde hemos visto metrados en otros elementos estructurales y vamos a ver más o menos qué conlleva los metrados básicos. ¿Qué significa metrado básicos y qué vamos a metrar con ese tipo de charla? ¿Qué vamos a aprender a metrar escuchando esta capacitación? Luego vamos a ver una pequeña definición de losas, qué son las losas, en qué tipo de losas existen en el mercado peruano para la construcción, para luego abarcarse directamente al metrado básico de losas aligeradas, ¿no? Las losas aligeradas son esas, las que podemos observar en la parte derecha de la pantalla. Son compuestas básicamente por elementos que aligeran el peso de la losa superior, que pueden ser polietileno expandido o ladrillos para techo. Tiene un fierro en las partes, un fierro positivo y negativo para soportar las fuerzas de flexión, y tiene un fierro de temperatura, que siempre va, ¿no? Transversal a la vigueta. Luego vamos a ver una definición de zapatas, qué elemento estructural es, qué soporta, y para ir de lleno en el metrado básico de una zapata aislada, ¿no? Que básicamente cómo se procede a metrar también los otros tipos de losas. Esa es una zapata aislada. Como podemos ver, tiene un acero en la parte inferior. En su mayoría de veces es de 5 octavos o de 3 cuartos, dependiendo del diseño estructural. Tiene un peralte, que es de concreto. Y en algunas ocasiones requiere encofrado y en otras no. Bueno, primero para empezar a saber qué es metrados básicos, ¿no? Cuando hablamos de un presupuesto de una obra, eh, se tienen niveles de presentación, ¿no? Niveles detallados de presentación. Entonces el metrado aparece en el segundo nivel de detallado, después de ya haber detallado las respectivas especialidades de cada obra, como son arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, seguridad en obra. Se presenta un presupuesto donde se ve la especialidad, el grupo de partidas, la unidad, que es en el que se va a meter cada una de la partida. Por ejemplo, el encofrado y desencofrado en columnas y placas, y en la mayoría de elementos estructurales se mete en metro cuadrado y se coloca el número de metraje, ¿no? Para después multiplicarlo por el precio unitario. Este precio unitario viene de un análisis de costos unitarios, ya que se hace teniendo en cuenta el precio del material, el rendimiento de las personas que hacen el trabajo y el costo de herramientas y máquinas. Esto no lo vamos a ver aquí, lo único que vamos a hacer es metrar, saber qué material cabe en cada elemento estructural. Y se tiene un precio parcial, ¿no? Ya para sacar el presupuesto de todo lo que va a costar realizar la edificación a la vivienda. Eh, los metrados, cómo metrar, cada una de las especialidades y grupo de partidas y partidas que lleva cada obra, de acuerdo a la especialidad que se tenga o a la cantidad de obra que se tenga. Todo se puede ver en la norma técnica de metrados para obras en edificación y habitaciones urbanas, ¿no? Que está en internet y que está desarrollado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Ahí uno puede encontrar todos los procesos para metrar cada uno de las especialidades y cada una de las partidas que conlleva una edificación. Entonces, en el metrado básico, lo que se metra es el concreto, el acero y el encofrado. Eso es lo único que se metra cuando se habla de un metrado básico. Entonces, para tener en consideración el metrado de concreto, la unidad del metrado es el metro cúbico, ¿no? O sea, el metro cúbico es como nosotros cubicamos cada cantidad de concreto que se necesita para rellenar el elemento estructural. Se calcula el volumen de concreto utilizado en la estructura, ¿no? Cuánto concreto va a entrar en esa estructura, como vemos en la figura. Las pérdidas o mermas, estas siempre se consideran en el precio unitario, y el precio unitario se da por metro cúbico. Cuando se habla de metrado de encofrado, que es el que vemos aquí, este se metra en metros cuadrados. Es la superficie que tiene que se va a tener contacto con el concreto, ¿no?
O sea, todo lo que va a requerir un vaciado de concreto y va a tener que estar encerrado por ciertos elementos de madera o de metal, dependiendo del tipo de obra, eso se va a tener que meter. Se debe tener cuidado que todo elementos que se van a encofrar, ¿no? Nunca tenemos que dejar espacios vacíos porque tal vez si estaría mal encofrado cada uno de nuestros elementos estructurales, el concreto podría fluir por esa parte que no está encofrada y la obra podría colapsar, ¿no? Igual, el precio unitario se da por metro cuadrado. Y en el metrado del fierro, la unidad para el metrado es el kilogramo. Las varillas que se compran se dan por peso, ¿no? Por kilogramo o por unidad también, a veces se compra. El tamaño estándar de una varilla es de 9 metros. Si de Perú también produce, en casos excepcionales, cuando se le solicita, tamaños de varilla de 12 metros también. Y también las pérdidas o mermas se consideran los precios unitarios. Entonces, como el acero es se podría decir que es lo más complicado de metrar en una partida, tenemos que tener en consideración la designación de la barra, ¿no? Si es 6 milímetros, 8 milímetros, 3 octavos, 12 milímetros, según las especificaciones técnicas que tengan estos planos o según lo que nosotros queramos utilizar en nuestra obra. Para ello, tenemos que tener en cuenta el peso métrico lineal. Este peso métrico lineal viene acompañado de cada una del diámetro de la barra, ¿no? Por ejemplo, el peso métrico lineal de una barra de 5 octavos es 1.552. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Si sabemos que la barra mide 9 metros, o sea, si es la barra estándar, la que nos venden siempre, y tenemos el peso lineal por kilogramo por metro, solamente lo multiplicamos por 1.552 kilogramos por metro, y tendríamos cuánto pesa esta barra, ¿no? Que sería aproximadamente 13.6 kilogramos. Algo por ahí. También lo que nos suelen dar en las especificaciones y dimensiones del peso, tenemos el diámetro en milímetros. Como sabemos, una pulgada equivale a 25.4 milímetros, ¿no? Eso siempre nos han dicho, o 2.54 centímetros. Entonces, en las especificaciones que nos da esa tabla, también nos muestra el diámetro de cada barra en milímetros. Y eso también se puede convertir en centímetros al dividirlo entre 10. También tenemos el área de sección nominal. Eso está en centímetros cuadrados. Esto sirve para el diseño de los elementos estructurales, ¿no? Eso sirve para saber cuánto acero debemos instalar en cada uno de los elementos para que soporten las cargas a las que se quiere llegar. Se tiene un perímetro nominal también y se tiene las dimensiones de resaltes, ¿no? En milímetros. Esto es según las normas técnicas que tenga para verificar la calidad del acero. Y para también saber la designación que tiene cada acero, se tiene la designación del fabricante, en este caso es de Perú, ¿no? El diámetro, que es 3/4 en este caso. Si fuese un acero de 1 pulgada, se le coloca 1, si fuese de media, se le coloca media. Y la N, que significa que esta está bajo la norma ASTM 615, ¿no? Y cumple con la norma técnica peruana 341.031. Si acá tuviese una S, sería porque es de la ASTM 706. Y también tiene una designación de la norma peruana. Y el grado del acero, que también viene en las especificaciones técnicas de los planos, si es de grado 60, si acá dice 60, eso quiere decir que son 420 megapascales. Si es de grado 80, sería 80 KSI. Si es de grado 75, sería 75 KSI. Todo de acuerdo a lo que requieren nuestros planos. Entonces así uno reconoce el acero y puede metrar a través de los pesos métricos lineales cuántos kilogramos necesitamos para nuestra obra. Entonces, entrando
entrando a las losas, son los elementos horizontales apoyados en las vigas, ¿no? Básicamente es eso. En este lado podemos apreciar una losa nervada. Esta es una losa nervada que no tiene ladrillo de relleno, ¿no? Estas losas pueden soportar más luces, están armadas en una dirección, también tienen menos peso, o sea, son más aligeradas que las que están rellenas de acero, de ladrillo, pero no son muy difundidas en el país porque es difícil encofrarlas, ¿no? Como pueden apreciar, para poder encofrar este tipo de losas, ya se requieren métodos más complicados, ¿no? Por eso es que no son muy difundidas en el Perú, al menos. En este lado tenemos losas macizas, que son las que son única y exclusivamente de concreto, no llevan ladrillo y no son aligeradas. Pesan más que las losas aligeradas porque son losas macizas, pero tienen espesores más pequeños. También soportan menos luces. O sea, la que soporta más luz son las losas aligeradas que las losas macizas. Y esas son las losas aligeradas, ¿no? Son las losas que están compuestas por ladrillos o por polietileno o polietileno o bloques de polietileno expandido. Funcionan en una dirección y llevan acero tanto de temperatura como acero para flexión positiva como negativa, ¿no? Este es el armado que tenemos de una losa aligerada, ya teniendo en cuenta las instalaciones sanitarias. Entonces ya de lleno, para empezar a hacer los ejercicios, tenemos las losas aligeradas vienen en espesores típicos, ¿no? 17, 20, 25 y 30, si se requieren cubrir luces más grandes. Estas son las losas indicadas en los planos, ¿no? Cuando tiene uno un plano de losa ligera, tiene el siguiente plano. Tiene los diferentes tipos de acero, ¿no? Fierro corrido positivo, que es el de aquí. Eso es para soportar las cargas de fricción. Fierro corrido negativo en la parte de arriba, ese es el fierro corrido negativo. Bastones positivos y bastones negativos, que son los de aquí. Y se tiene un fierro de temperatura que es transversal, ¿no? Generalmente el fierro de temperatura va a 25 centímetros. Eso es lo que se suele usar. Aquí podemos ver una vista en 3D. Estos son los aceros de la losa, los aceros positivos y negativos, y el acero de temperatura, ¿no? Ese es el ladrillo de relleno, que puede ser de arcilla o puede ser de Tecnopor. Cualquiera de los dos funcionan. El problema de usar Tecnopor o no usar Tecnopor en nuestras losas aligeradas es que Tecnopor no puede ser tarrajeado con facilidad. Es por eso que en el Perú está más extendido el uso de ladrillo, de arcilla, ¿no? Porque cuando se quiere tarrajear es más fácil que pegue que el Tecnopor. Luego tenemos el ladrillo de techo. El día de hoy vamos a aprender a metrar con losas aligeradas con ladrillo de techo. Es el de aquí, el que se muestra en este lado. Y bueno, dependiendo del tipo de aligerado que tengamos, es un aligerado de 17 centímetros. Se tiene un ladrillo de 30 por 30 por 12 centímetros y los 5 centímetros que viene de espesor de concreto. O ladrillos de 30 por 30 por 15 centímetros de altura, si es un aligerado de 20, más los 5 centímetros de espesor que proviene del vaciado del concreto, ¿no? Y si es un aligerado de 25, un ladrillo de 30 por 30 por 20 centímetros de altura, ¿no? Estos son los ladrillos que, de acuerdo al peralte del aligerado, se instalan, ¿no? En cada losa aligerada. Entonces acá tenemos un ejemplo de las especificaciones generales técnicas que nos dan en un plano. Esta nos va a servir tanto para metrar las zapatas más adelante como para metrar el aligerado ahora mismo, ¿no? Nos especifica que estamos utilizando un concreto armado de F'C 210 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no?
De acuerdo a esto, uno emplea la cantidad de cemento, más la cantidad de arena, más la cantidad de piedra y agua, ¿no? De esto depende si es de 175, 280, esto ya dependiendo del diseño que se haya requerido. Cuando nos dicen acero FY o esfuerzo de fluencia de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado, nos están diciendo que es 1 grado 60. Recubrimiento, que va a ser muy importante, hay que tenerlo grabado y presente. Para la zapata va a ser 7 centímetros y para la losa y la viga va a ser de 2 centímetros, ¿no? También eso también se especifica en cada una de los cortes que tiene tanto la viga como las viguetas. También para muros de albañilería nos da el F'M que tiene que tener cada muro, que es de 45 kilogramos por centímetro cuadrado. Las unidades de albañilería que se deben usar, en este caso es tipo 4, puede ser un King Kong de 18 huecos, ¿no? Fácilmente cumple ese tipo de unidad de arcilla. El mortero, para hacer las juntas de los muros, cemento, arena, 1:4, ¿no? Eso es lo que se debe usar si uno quiere hacer el mortero. Y espesor de juntas, eso se debe cumplir siempre, entre 1 centímetro y 1.5 centímetros, no puede ser más ni menos. Y la presión admisible de la cimentación, eso sirve tanto para predimensionar y diseñar la cimentación, ¿no? Para saber si está bien o no diseñada. Y la sobrecarga, la que se indica, en este caso es una vivienda, entonces la sobrecarga, o sea que es el peso de todo lo movible, las personas, el mobiliario, 200 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Y esa es la losa que queremos meter el día de hoy. Antes de eso tenemos que reconocer cada uno de lo que lo compone. Esta losa, al tener estas rayas de aquí, quiere decir que va en esta dirección, ¿no? Es una losa que va en esta dirección. A esta área que está encerrada entre vigas se le conoce como paño. Eso es un paño y ese es otro paño, ¿no? En este caso, ambos paños son idénticos. Ese es el paño 1 y el paño 2, pero ambos tienen medidas tanto de 390 como de 380. Se tiene una viga de 25 por 50 y una viga de 15 por 1.10. Es una viga invertida. Y se tienen los cortes de las otras vigas, que más adelante vamos a enseñarles qué significa cada corte, ¿no? Esos son los aceros que van instalados por cada viga. Eso se tiene que repetir por cuántas vigas va a tener nuestra losa aligerada. En este caso, como la losa aligerada tiene 40 centímetros, se va a repetir 9 veces, ¿no? Ese es el acero positivo, los aceros negativos, ¿no? Con sus respectivos bastones. También tenemos que tener en cuenta que es una losa aligerada con una altura de 20 centímetros. Entonces, para esto tendremos que usar ese tipo de ladrillo, ¿no? 15 por 30 por 30. También que tenemos que tener en cuenta, la losa aligerada es la sección típica de losa aligerada de 20 centímetros. Podemos observar que esa es la vigueta, tiene forma de T. Esa es la altura o peralte, la parte de aquí. Este es el ladrillo de 15 centímetros de altura por 30 por 30. 30 de largo y 30 de ancho. Y 30 de altura, ¿no? Los aceros, positivo y negativo. El acero de temperatura, que sirve para evitar la contracción y dilatación de la losa por cambios de temperatura. Se tiene un corte de la vigueta. Ese es el corte que tenemos de la vigueta. Esos son los aceros que va a anclarse en la viga. Se tiene el gancho, que es de 15 centímetros. Y se tiene un recubrimiento de 3 centímetros, ¿no? Y la sección típica del aligerado, como se puede observar aquí, esto de aquí, lo que está en rojo, es el aligerado. Cada uno de estos lados es el aligerado. Y por ejemplo, cuando acá se ve corte 8-8, entonces uno se va aquí al plano y ve aquí, ¿no? Corte 8-8 y observa desde este lado, ¿no?
y es esto. Igual, como se había mencionado, la viga tiene 15 centímetros de ancho y esta es la vigueta que va en este lado de la, de la viga. Bueno, y sabiendo ya todo esto, y otra cosa que también es importante es que esta distancia va de cara a cara. Siempre importante. Ese 3.8 va de cara a cara y ese 3.9 va de cara a cara. Siempre para meter una losa aligerada tenemos que tener las distancias desde la cara hasta la otra cara. Y con eso ya nos aseguramos que nuestro metrado sea el correcto. Con estos datos ya pasamos a cuantificar o a metrar el volumen del concreto, ¿no? Para esto, porque para cuantificar el concreto no vamos a ver cada vigueta por unidad, ¿no? Tenemos que hacer un análisis en un metro cuadrado. Entonces aquí, este lado de aquí mide 100 centímetros y este lado de aquí mide 100 centímetros. Entonces, hacemos un análisis por metro cuadrado para saber en un metro cuadrado cuánto volumen de concreto tenemos y en un metro cuadrado cuántos ladrillos entrarían, ¿no? Entonces, para eso dividimos una vigueta. Esta es una vigueta, ¿no? En forma de T con sus ladrillos. Este mide 40 centímetros, como se había explicado. Lo de aquí mide 10. Por eso siempre se deja un espacio de 10 en 10 para los ladrillos. Se tiene que el ladrillo vale 15 centímetros, como se explicó, el tipo de ladrillos de 15 centímetros. Y podemos apreciar que para cubrir 100 centímetros, o sea, 40 más 40 más 20 dan 100 centímetros, necesitamos 2.5 viguetas. Ese número es importante. Para cubrir este ancho de aquí necesitamos 2.5 centímetros de viguetas. ¿Por qué? Porque la vigueta mide 40 centímetros, acá tenemos una, otra vigueta mide 40 centímetros, tenemos otra más, y tenemos media vigueta, porque es 20 centímetros, no alcanza a ser una completa, ¿no? Y entonces para calcular el volumen del concreto, lo único que hacemos es, lo único que tiene concreto es esta parte, la que está pintada de gris. Eso es el concreto que va en la vigueta, ¿no? Cuando uno vacía la vigueta, eso se va a llenar de concreto. También se va a llenar esto, también se va a llenar esto, ¿no? Pero vamos a centrarse en una, para poder hacer bien el metrado. Entonces, para esa una, lo único que tenemos que hacer es sacar el área. El área es igual a 0.40, que es lo de aquí, por 0.5. Entonces lo tenemos aquí, ¿no? 0.40 por 0.5, ya tenemos esta área y esta área de aquí, la parte de abajo, que es 0.15 por 0.40, por 0.10, que es la parte de aquí, ¿no? 0.10, que es este ancho, por 0.15. Ya lo tenemos aquí. Y todo esto va a estar en un metro. 100 centímetros es un metro. Todo esto va a estar lleno de concreto, ¿no? Al menos la parte de arriba y la parte de abajo completamente. Entonces se multiplica por 1 y aquí va a haber 2.5 viguetas. A ver, una vigueta y media vigueta. Se multiplica por 2.5. Entonces tenemos que en concreto vamos a tener 0.0875 metros cúbicos por metro cuadrado de losa. Esto no cambia. Este número ya, si uno lo puede utilizar para cualquiera de sus análisis en obras, si ya quiere calcular cuánto concreto le va a entrar, ya puede tener este número. Este número no va a cambiar para losas aligeradas de 20 centímetros. Entonces, para losas aligeradas de 20 centímetros se necesita 0.0875 metros cúbicos por metro cuadrado de losa para llenarla, ¿no? Para vaciar completamente. Entonces, por ejemplo, si uno tiene ya una losa acá, digamos que de 5 por 4, y va a ser una losa aligerada de 20 centímetros, entonces ya podemos decir que la cantidad de concreto que necesitamos será multiplicar 0.0875 por 20 metros cuadrados, ¿no? O sea, 20 del área de acá por 0.0875 metros cuadrados. Entonces,
Para llenar toda esta losita de aquí, de 5 por 4, uno va a requerir 1.75 metros cúbicos, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a reforzar un poco más en la parte inferior. Pero así es como ya teníamos metrado el concreto, con este factor. 0.085 metros cúbicos por metro cuadrado de losa para un aligerado de 20 centímetros. Y para los ladrillos, igualmente, ¿no? Para los ladrillos, en una losa no vamos a ponernos a contabilizar, pues, ¿no? Ladrillo por ladrillo aquí, en cada una de la losa. A veces nos confundimos, o pedimos más, o pedimos menos. Entonces, se hace otra vez un análisis unitario por metro cuadrado, y vemos que en toda esta área cuántos ladrillos podemos alcanzar, ¿no? Ya teniendo en cuenta que estos 10 centímetros van a separar a cada ladrillo. Igual, estos 10 centímetros van a separar a cada ladrillo. Entonces, ¿qué se hace? Solo multiplicamos, eso es todo. En estos 100 centímetros, entre 30, que es la longitud que va a tener el ladrillo, por ejemplo, aquí, acá va a haber un ladrillo. Aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí vamos a tener un ladrillo de 30 por 30, ¿no? Entonces, de ese tipo de ladrillo y dejando 10 centímetros, ¿cuántos caberán en un metro cuadrado? Y aquí va a haber medio ladrillo. Va a caber 15 centímetros. Entonces, ¿qué se hace? Sabemos que aquí hay 2.5 ladrillos, ¿no? ¿Por qué? Un ladrillo, dos ladrillos, medio ladrillo, 2.5 ladrillos. Y queremos saber cuántos entran aquí también. Entonces, si esto mide 100 y este mide 30, queremos saber cuántos ladrillos entran aquí. Sería 100 entre 30. Y se multiplica, ¿no? 100 entre 30 por 2.5, tenemos 8.33. Y se tiene un factor de metrado, ¿no? Que dice que en una losa ligera de 20 centímetros tenemos 8.33 unidades de ladrillos por metro cuadrado de losa. Entonces, igual, ese valor de aquí ya lo podemos usar para cualquier tipo de aligerado. Ya no importa si es de 20, 17, 25. Este factor ya se puede utilizar para cualquier metrado. Entonces, si por ejemplo ya ahora tenemos una losa, qué sé yo, de 6 por 5, y nos dicen cuántos ladrillos van a entrar aquí. Bueno, tan solo saca esta área, que es 6 por 5, 30 metros cuadrados, y se le multiplica por 8.33. Que esto, bueno, sería aproximadamente 250 ladrillos, pues, ¿no? Entonces, nosotros requeriríamos 250 ladrillos para llenar una losa de 5 por 6. Entonces, para eso nos sirven estos factores. Y esto, aplicándolo a lo que queremos meter el día de hoy, lo único que tenemos que hacer es sacar el área total de toda la losa, ¿no? Acá vale 3.9, aquí vale 3.9, aquí vale 3.8. Y sacamos el área, ¿no? Sería 3.9 por 3.8 por 2, porque son dos paños idénticos. Son dos paños idénticos. Entonces tenemos una área de 29.64 metros cuadrados. Y como se había explicado anteriormente, el factor que hemos sacado hace un momento, 0.08875 metros cúbicos por metro cuadrado de losa. Entonces ese 0.0875 lo multiplicamos por 29.64 y obtenemos cuánto concreto necesitamos para vaciar toda esta losa, que sería 2.6 metros cúbicos. Igual en ladrillos, 29.64 por ese factor que hemos sacado hace un momento, 8.33 unidades por metro cuadrado de losa, y nos dan 247 unidades, ¿no?, de ladrillos. Y el encofrado, bueno, si tenemos una losa ya en 3D, acá supongamos que es la losa, ¿no?
Eh, lo único que va a requerir madera para encofrar, porque ya esto de acá ya está encofrado por las vigas. Esto está encofrado por las vigas. Acá hay un encofrado por las columnas. Vigas y columnas están aquí. Solo va a requerir la parte inferior, ¿no? De encofrado. Entonces, lo único que se tiene que hacer es el área. Y el área es también igual, 29,64 metros cuadrados. Entonces ya sabemos que, que nuestra losa ligera requerirá 247 unidades de ladrillo, 2,63 metros cúbicos de concreto y 29,64 metros cuadrados de encofrado, ¿no? Entonces con esto ya podemos tener cierto presupuesto en materiales. Sabiendo la dosificación, que para un F''C 210, como explicar los planos, 247 unidades, que lo podemos multiplicar por 1,05 para incluir también los desperdicios y un encofrado, ¿no? De 29,64 metros cuadrados para comprar cada una de las tablillas o de metal o de madera que requiere la obra. Y otra vez, ahora para metrar el acero. Para metrar el acero, bueno, tenemos que tener en cuenta el acero positivo, el acero negativo, los bastones, las longitudes, y tenemos que tener en cuenta este plano que hacemos hace un momento, ¿no? Tenemos que tener en cuenta el anclaje, que va a ser la longitud o la longitud de la viga menos 0,03 según el plano, ¿no? Y el ganchito de anclaje que es 0,015, tanto para el positivo como para el negativo. Y el acero de temperatura que va un cuarto o 6 milímetros, ya no es comercial el de un cuarto, es equivalente al de 6 milímetros, cada 0,25, ¿no? Entonces, para poder metrar esta losa, lo que tenemos que hacer es hacer un despiece de los elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos empezar como por colocarle un número, ¿no? Este va a ser mi elemento número 1 de acero. Este va a ser mi elemento número 2 de acero. Podemos decir que la parte superior, la parte de arriba, es mi elemento 3 de acero. Este es mi elemento 4 de acero. 4. Y este es mi elemento 5 de acero, ¿no? Entonces, y también tenemos que saber cuántas veces nos va a aparecer. Como sabemos que la longitud de la losa que va en este sentido es de 0,4 y tenemos que cada losa se tiene que repetir en las 3,80, solo dividimos 3,80 entre 0,4 y esto nos da 9. O sea, aproximadamente 9. O sea, vamos a tener que esos elementos van a estar 9 veces. Y para calcular la longitud del acero de media, por ejemplo, solo tenemos una longitud de media. Calculamos toda esta dimensión, ¿no? Vamos a hacerlo aquí. Solo vamos a hacer el elemento 1 porque los demás son repetitivos, ¿no? Todos son parecidos de hacer. Entonces, para el elemento 1 lo que hacemos es sumar 3,9 de este lado de aquí, más la longitud de esta viga, que la tenemos aquí, ¿no? Corte 88, 0,15, más 0,15. Y la longitud del otro paño, ¿no? Que también es 3,9. Más 0,15 de este y de esta viga. ¿Por qué? Porque vamos al corte 9 y vamos al corte 2 y vemos que en el corte 9 mide 0,15 la viga y aquí en el corte 2 mide 0,15. Entonces sería más 2 por 0,15. Y tenemos que restarle el recubrimiento, que es 0,03. Entonces, menos 2 por 0,03. Y falta uno, falta el ganchito de aquí. Entonces le tenemos que sumar más 2 por 0,15. Y ya tenemos la longitud de todo este acero, ¿no? Este se llama acero positivo, que es la parte inferior. Sumamos todo
y nos debe dar 8.49. 8.49. 8.49 metros. Entonces ya tenemos el despiece de nuestro elemento 1, ¿no? Entonces vamos aquí, la longitud de nuestro elemento 1 ya está despiezado, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Están aquí todos. El elemento 1, 8.49. Las veces que aparecen 9, como ya se explicó, se multiplican ambos para saber la longitud total que se requiere y da 76.41. Entonces, ese es como se ve, es de media. Se multiplica, va hacia los aceros de media. ¿Y por qué se hace esta separación? Se hace esta separación para tener el factor, ¿no? Al fin, según la tabla que se había explicado en la primera parte, cada uno de los fierros que se coloca en la losa ligera tiene una designación. Hemos visto que es de media, de 3 octavos y 6 milímetros. Entonces cada una tiene su valor para convertirlo a kilogramo, ¿no? Es por eso que se divide en esta pequeña plantilla que se propone acá. En este caso, el de media tiene un factor de 0.0994 y de 3 octavos 0.560, ¿no? Se multiplica la longitud total, 76.41, por 0.994 y nos da el kilogramos total de acero que necesitamos, que es 75.95. Para cada uno de los restantes es igual. Vamos con el elemento 2. El elemento 2 es lo mismo, ¿no? 0.8 más 0.15 menos 0.03 de recubrimiento más el gancho que es 0.15. Y eso nos debe dar 1.07, igual aparece 9 veces, y se multiplican, ¿no? Y se va el de 3 octavos. Tenemos que hacer para todos los que cumplen el de 3 octavos, ¿no? Al final, los demás ceros son de 3 octavos también. Se suman. Nos da 52.56. Se multiplica por el factor que se saca de la tabla. Y nos da 29.43 kilogramos. Y para el acero de temperatura, bueno, que sería el de aquí, ¿no? Vamos a colocar el acero de temperatura, que le pondremos 6 acá, le pondremos 6. Vamos a requerir cuántas veces aparece y su longitud, ¿no? El acero de temperatura, como se había explicado hace un momento, es el que va de este lado de aquí, ¿no? Y son de 6 milímetros, separados cada 25, según nuestro plano estructural. Acá dice, ¿no? Acero de temperatura, que es el de aquí, de 1/4 o de 6 milímetros, que son equivalentes, separados cada 25. Entonces va en toda la losa cada 25, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué requerimos? Para hacer su metrado necesitamos toda la longitud de este acero. Entonces, lo único que hacemos para calcular esa longitud es sumar el 3.8, ese elemento 6, vamos a poner elemento 6. Lo que hacemos es 3.8, le sumamos más la longitud de cada vía, que es 0.25, y ese es 0.15, ¿no? Y se resta los recubrimientos, que serían 2 por 0.03, 0.06. 0.06. Y le sumamos el gancho, que también le vamos a considerar de 15 centímetros, ¿no? Más 2 por 0.15. Eso nos da aproximadamente 4.44 más o menos metros. Entonces vamos y llenamos la tabla, ¿no? Ya tenemos la longitud 4.44. Número de elementos 1, este es nuestro elemento 6. ¿Cuántas veces aparece? Bueno, también es importante saber cuántas veces aparece el acero de temperatura, ¿no? Como sabemos, esto va cada 0.25.
Acá hay una distancia 0.25 y se suele dejar desde aquí 0.125 y desde aquí 0.125. O sea, se empieza a colocar desde una distancia de la mitad de su desplazamiento, de sus desplazamientos. Entonces, ¿cómo calculamos? Vamos a calcular para este paño de aquí, con este 3.9, y luego lo multiplicamos por 2 para este paño que es idéntico. Entonces, para esto, lo que hacemos, para calcular cuántas veces aparece el acero de temperatura, lo único que tenemos que hacer es el 3.9, que es esta longitud, le restamos el 0.25, ¿no? Y lo dividimos entre 0.25, porque es la separación que nos indica el plano estructural. Y le sumamos 1 porque se toman 2, ¿no? Uno de aquí y uno de aquí. Esto nos da 15.6. Pero lo aproximamos a su valor entero próximo, ¿no? Que sería 16. Pero como son dos paños, lo multiplicamos por 2. Entonces el n sería igual a 16 por 2. Y eso nos da 32. Entonces aquí vamos otra vez. ¿Cuántas veces aparece? 32 veces. Multiplicamos 4.44 por 32 y nos da 142.08. Esto va a lo de 6 milímetros, ¿no? Es 1/4 a lo de 6 milímetros. Es el único. 142.08 vuelve aquí también, ¿no? 0.08. Y esto va aquí. Y multiplicamos por 0.22, que es lo que sale. Nos saldría 31.26 kilogramos. Y así se metra, ¿no? Ya tendríamos toda la losa metrada. Solo sumamos 31.26, 29.43 y 35.95. Ya tenemos cuántos kilogramos de acero necesitamos para instalar toda la losa. Y ya estaríamos completado el metrado básico de la losa aligerada, ¿no? Y ahora pasemos a las zapatas. También muy importantes, ¿no? Las zapatas son los elementos estructurales que se apoyan sobre el suelo y soportan todo el peso de la estructura. Todo el peso de la estructura va sobre la zapata. Al menos del elemento estructural, ¿no? En este caso es una columna, en este caso es una placa. Ya si es una obra un poco más grande, una placa de concreto armado. Lo que se tiene que tener en cuenta siempre es que es una cimentación que, bueno, se divide en zapatas, cimientos corridos, sobre cimientos, vigas, cimentaciones y platea. En este caso tenemos una viga de cimentación. ¿Por qué? Porque está conectada hacia otra viga, hacia otra zapata por una viga, ¿no? O hacia un peso muerto, dependiendo del diseño que tengamos. Aquí hay que tener en cuenta que la zapata se metra aparte, el metrado se hace aparte y el metrado de la viga se hace aparte. Cada una va a diferente parte de un presupuesto, ¿no? De las vigas ya hemos hecho una anterior charla donde se explica cómo se pueden meter cada una de las vigas, ¿no? Siempre verificando los planos estructurales. En las placas también tenemos que tener en cuenta el peralte. En la mayoría de casos son de 60 centímetros. 50, 60, 70 centímetros. Todo de acuerdo a un diseño, ¿no? Y el nivel de fondo de zapata, que en este caso es 2.55 para ambas. En este caso. Su largo y su ancho y el acero, ¿no? Que va en forma de malla también. En este caso de media cada 20, y acá de media cada 20, y acá 5 octavos cada 15 y 5 octavos cada 15. Entonces va a tener una separación de cada 15 y va a tener una separación cada 15. Entonces vamos a tener en la misma edificación, ¿no? Vamos a tener en cuenta que va a ser en la misma edificación. Igual vamos a usar un concreto armado de 210 para todo. Es una edificación de 2 pisos, acero, 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. El recubrimiento, muy en cuenta ese recubrimiento. 7 centímetros, hay que tenerlo muy en cuenta. Losas, ya nada más, eso se había explicado. Bueno, para la cimentación hemos tenido un suelo bueno, 4 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Y así aparece en un plano estructural una zapata. Para simplificarlo un poco, hemos puesto que son 6 de 5 octavos y 8 de 5 octavos, ¿no?
Eso también suele aparecer como aquí, ¿no? Cada 20. Solo tenemos que dividir la distancia y tal cual como hicimos en las losas aligeradas. 6 de 5 octavos y 8 de 5 octavos, ¿no? Todo dividido aquí. Entre 1 por 20, que es sus longitudes, y tiene un peralte de 20 centímetros. Entonces la zapata, para instalar una zapata, primero se excava, se coloca un solado. Esto depende, a veces se usa, a veces no se usa. El solado no es un elemento estructural importante. Se instala el acero de la zapata, se instala la malla, acá tiene instalada la malla del acero, y se colocan las columnas, pues, ¿no? En este lado de aquí. Y se vacía el concreto. A veces requiere encofrado, otras veces no. Todo depende también al tipo de suelo en el que estamos construyendo. Vemos aquí cómo se construye, estas son las balizas para que la placa esté correctamente ubicada. En este caso, acá tenemos los dados separadores de 7 centímetros, siempre se coloca, se amarra a la columna o placa, casi siempre son 25, 20 centímetros. También este anclaje depende del diámetro del acero que necesitemos, ¿no? O nada más. Con eso ya podemos metrar. Sabiendo todo esto, ya es fácil metrar una zapata. También, bueno, en los planos nos dan cuánto es el anclaje, ¿no? Como había mencionado, depende del diámetro del acero. 5 octavos, 20 centímetros, 3 cuartos, 25 centímetros. El nivel de fondo de zapata, nos había explicado que es 1.40, pero en este caso se ha decidido llevar un solado de 10 centímetros. Entonces, por eso la zapata está instalada a 1.5 metros. Mide 1.20 por 1. El peralte vale 60 centímetros. Y con eso pasamos a metrar, ¿no? Primero la excavación. La excavación es cuánto tenemos que excavar desde el piso que tenemos, desde el suelo, hasta llegar a donde se requiere la zapata, ¿no? Para eso solo es un cálculo de volumen, de cuánta tierra vamos a necesitar sacar. Se multiplica las longitudes por el tamaño donde está el fondo de zapata, ¿no? Más el solado. Nivel de fondo de zapata 1.40 más 10 centímetros, 1.50. Entonces tenemos el lado B, la altura, y se multiplica. Todo eso se multiplica. Se multiplica y nos da 1.80 metros cúbicos. Igual el solado, lo mismo. Es esto de aquí, es concreto pobre. Es 1.20 por 1 por 10 centímetros. Nos da 1.20, ¿no? Metros cúbicos. Y ese es el solado. Muchas veces es en metros cuadrados, ¿no? Ya no se considera, porque es un concreto pobre que solo se requiere una capita para cubrir, para poder instalar la zapata. Bueno, el encofrado a veces lo requiere, a veces no, como se explicó por el tipo de suelo, ¿no? El encofrado que requeriría sería el encofrado de este lado, ¿no? Todo este lado, todo este perímetro necesitaría encofrado, si es que se dispone así. Entonces, ¿cómo hacemos? A y B, se saca el perímetro, 1.20 por 2 más 1 por 2, y nos da 440. Se multiplica por el peralte, 0.60, y esto nos da 2.64 metros cuadrados de encofrado, solo si fuese necesario, ¿no? El concreto, solo lo que se llena, ¿no? Solo esta parte de aquí. Concreto de 210, como especifica la norma, el plano estructural. Sería 1 por 1.20 por 0.60, ¿no? Se multiplica y nos da un volumen en metros cúbicos, 0.72 metros cúbicos. Y ya está metrada la zapata, ya se tiene metrada la zapata. Y ahora el acero, también aquí es mucho más fácil de metrar porque tenemos solo dos elementos, un elemento del lado A y otro elemento del lado B, ¿no? Ambos en 90 grados.
Lo único que tenemos que hacer para saber las distancias es que, bueno, ese sabemos que nos dijeron que vale 1 metro, y este vale 1.2 metros. Lo único que se requiere aquí es restarle el recubrimiento, que, bueno, hemos especificado que es 7 centímetros. Por ejemplo, para el elemento 1 que va de este lado, que es 1 menos 2 por 0.07, y esto nos da 0.86 metros. Ya tenemos la longitud. Igual, para el elemento 2, 1.20 menos 2 por 0.07, 1.06. Esa es la longitud. Número de veces que aparece, nos dicen que es 8, nos dicen que es 6. Si nos dicen 5 octavos a 20, solo dividimos 1 entre 20, más o menos, nada más, eso es todo. Y sacamos la longitud total, 6.88, multiplicamos estos dos, se multiplica estos dos también, y ambos son de 5 octavos, ¿no? 5 octavos, 5 octavos, 6.88, 6.36. Se suman, 13.24, y según esta tabla, que, bueno, si el Perú nos las proporciona, tenemos un factor, kilogramos por metro lineal, se multiplican, y nos dice que para armar esta zapata requerimos 20.55 kilogramos de acero. Bueno, y con esto ya tendríamos terminado el metrado de ambos elementos estructurales. Bueno, y recuerden que para saber qué hemos aprendido hasta ahora, un metrado básico en aligerado, sabemos meter el concreto, sabemos meter el encofrado, sabemos meter el acero y sabemos meter el número de ladrillos también, ¿no? Saben, ya tenemos un factor para estos dos, acá tenemos un factor y tenemos un factor para el concreto, para todo tipo de aligerado. Ese factor lo multiplicamos por el metro cuadrado del área, por el área de la losa que tenemos. Ya tenemos cuántos ladrillos y cuánto concreto necesitamos, ¿no? El encofrado sobre la parte inferior, o el acero por el despiece. Y el metrado básico de zapata, hemos aprendido, bueno, la excavación, cuánto se necesita, metros cúbicos, bueno, el solado, metro cuadrado, el encofrado, si se requiere, el concreto en metros cúbicos y el acero en kilogramos. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Espero que hayan aprendido, se hayan reforzado sus conocimientos. Recuerden que tenemos una página web de CIE Perú, donde pueden ver también las presentaciones pasadas, y esta presentación también estará ahí. Está en nuestras redes sociales, está en YouTube, está en Facebook, todo queda grabado. Y también se les pondrá una pequeña encuesta en los comentarios para que puedan llenarla y recibir un certificado, ¿no? Muchas gracias a todos y bueno, vamos al tiempo de preguntas. Gracias, Rommel. Vamos a responder las preguntas de los participantes. Bueno, Juan Carlos nos pregunta, ¿al volumen de concreto hay que restarle el volumen de acero o del acero? Interesante pregunta, y la respuesta es no. No necesitas restarle, porque el volumen que tiene cada acero es casi insignificante frente al volumen del concreto, ¿no? Si tú multiplicas el diámetro, se sacas el área, lo multiplicas por su longitud, es muy bajito ese volumen. Entonces se requiere que no se reste, y con eso es suficiente. También como para considerarlo en desperdicios, ¿no? Ok. Juan Carlos, bueno, nos pregunta nuevamente, para la zapata el K, o en este caso dice para la zapata, ¿qué número de concreto tengo que dosificar? Bueno, depende, ¿no? Eso depende del diseño estructural. Generalmente, dependiendo del número de pisos, 10 o concreto de 280. Todo depende de eso. Y según esa resistencia a compresión del concreto que requiere la zapata, se especifica qué material se necesita, ¿no? Ahí ya viene dado por relación agua-cemento,
relación con los agregados y a partir de ello obtienes la dosificación para la zapata. Ok. Andrew nos pregunta, ¿podría explicar un poco más de cómo se usa la sección nominal del acero para el diseño estructural? ¿O para el diseño de estructura? Ya, okay. Esto es la parte... Supongo que la sección nominal se refiere a esto, ¿no? A ver, lo que Al área pasa... área de sección nominal del acero, ¿no? ¿Sí? Sí, correcto. Listo. ¿Cómo se utiliza para Para en el este diseño. caso, para el diseño, ¿no? La sección, en este caso, del diámetro nominal. Interesante. Bueno, es buena pregunta, ¿no? Lo que pasa es que cuando tú tienes... Vamos a poner el caso de una viga. La viga, cuando uno hace un diseño estructural, supongamos que lo ponemos así, pues, ¿no? O una viga más simple. Supongamos que tenemos una viga de ese estilo, ¿no? Una viga que está empotrada en ambos lados. Que se tiene acá una placa, supongamos que está entre dos placas, ¿no? Y acá tiene un momento que se le solicita. Eso se llama momento positivo, eso se les llama momentos negativos. Y esa es la sección de la viga. Entonces aquí, para cumplir esta solicitación de momento, que casi siempre se obtiene por una fórmula que es W al cuadrado entre 8, requiere cierta cantidad de acero para cumplir este momento, en esta parte, ¿no? Entonces, he ahí cuando alguien que diseña, o alguien que quiere hacer su diseño estructural, quiere armar su columna, va a las dimensiones nominales que nos da CIE Perú, y va al área de sección nominal. Y por ejemplo, yo decido instalarle 2 aceros de 5 octavos. Entonces ya serían, en este caso, 4 centímetros cuadrados, ¿no? De acero. Esos 4 centímetros cuadrados de acero se le multiplica por un FY, ¿no? De acuerdo si llega a la fluencia o no. Y a través de esto y una serie de ecuaciones de equilibrio, cumple lo que solicita la columna y cumple un diseño, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, acá instalan uno de 3 octavos y uno de 3 octavos. Eso es porque, según el diseño estructural, acá hay una solicitación en esta parte que requiere que el área que tenga la losa sea esta, pues, ¿no? Es para eso, es así como se utiliza esa sección nominal del acero. Ok, tenemos otra pregunta de planos edificaciones acabado, dice. ¿A qué se refiere cuando se dice grado 60? Esto se refiere al tema de la barra en sí, el grabado. Puedes poner la imagen. Ahí está, ese de grado 60, ¿no? Sí, el grado 60 se refiere en este caso al límite de fluencia que debe cumplir la barra mínimo. En este caso es una unidad 60, está expresado en KSI, que es una unidad de medida, ¿no? Que en este caso son kilolibras fuerza por pulgada cuadrada. Dentro de nuestra especificación técnica o norma técnica, nos dice 420 megapascales como mínimo, ¿no? Todas estas unidades, tanto el límite de fluencia, la resistencia a la tracción está dentro de nuestras fichas técnicas, ¿no? Y este es un valor muy importante para el cálculo estructural. También tenemos otra pregunta, A ver, vamos. en este caso de Néstor Miguel, dice, ¿el acero de temperatura debería ir encima o debajo de la tubería de instalación eléctrica? Va debajo de la estación eléctrica. Esa es la Ah, respuesta. ok. Sergio nos dice, ¿qué grado de concreto entra para el vaciado? Creo que sería una buena oportunidad de buscar una nueva charla sobre este tema, pero hay que darle algún alcance
Rommel, ¿no? En este caso. ¿Qué grado de concreto? Cuando se refiere a Sí, grado de concreto, no me queda claro si se refiere a el F'Ce, si se refiere al slam. Bueno, en todo caso, el F'Ce o el slam que requiere un concreto viene según las especificaciones que se hagan en el diseño, pues, ¿no? En este caso, por ejemplo, el que diseñó el plano ha optado por un concreto F'C de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Y de acuerdo a eso se tiene una dosificación. Y, por ejemplo, si uno quiere que el concreto trabaje más, sea más trabajable en obra, tenga más rendimiento, se requiere un slam. Un slam es algo que se mide en obra con el cono de Abrams. A través de medidas en pulgadas, uno evalúa la trabajabilidad y si es un slam mayor a 6 es muy trabajable, si está en 4 es poco trabajable, ¿no? Y también de eso requiere también el precio que tiene el concreto. También otras oportunidades en albañilería confinada, por ejemplo, en construcciones o autoconstrucciones se utiliza mucho el de 175 kilogramos por centímetro cuadrado, que también requiere, ¿no?, menos cantidad de cemento por agua, por ejemplo, y un concreto ciclopio en las cimentaciones. También eso tiene otra forma de combinar los insumos para que cumpla ese esfuerzo de compresión. correcto. Manuel Salas nos dice, en una albañilería confinada, ¿cuál es mejor? ¿Una losa maciza o una losa aligerada? 5 pisos, gracias. Buena pregunta, buena pregunta. Acá hay algo que se requiere, ¿no? O sea, la losa aligerada o la losa maciza trabajan bien según ciertos parámetros, ¿no? Por ejemplo, se usa una losa maciza armada en dos direcciones cuando la relación que se tiene entre paños, entre longitudes de paño, entre esas longitudes de aquí, por ejemplo, pero también requiere mucho de quién la esté haciendo, ¿no? Esta longitud versus esta longitud, si vimos estas dos longitudes, está en relación de 1 o 2, podemos utilizar losas macizas y funcionan mejor que las losas aligeradas. Pero si, por ejemplo, tienes una losa que va a cubrir, por ejemplo, a 3 metros de cada uno, es mucho mejor usar una losa aligerada. No hay ningún problema ahí. Puedes usar cualquiera de las dos. Eso más depende no del número de pisos ni el tipo de sistema estructural que uses, sino de cuántas luces quieras cubrir y cuál sea la relación entre paños o entre longitud de paños. Correcto. Vamos con otras 2 preguntas más. Jersey nos pregunta, ¿cómo saco la cantidad de metros cúbicos de concreto en cantidad de bolsas de cemento, agregados, arena y agua? Claro, esa es buena pregunta. Bueno, lo que se suele hacer es tener una dosificación, pues, ¿no? Por ejemplo, tú tienes 1 metro cúbico de concreto, ¿no? 1 metro cúbico de concreto. Hay tablas donde te especifican, por ejemplo, para un tipo de concreto de 210, cuánta agua versus cemento utilizar, ¿no? Entonces, a través de esta dosificación, tú calculas el cemento y a través de eso también después de eso calculas el agua para después empezar a calcular cada uno de los agregados que se necesitan, ¿no? Eso también puede ser un buen tema para la siguiente charla, pero más o menos funciona algo así. O sea, según el tipo de concreto armado que se utiliza, se ve relaciones que hay entre los diferentes insumos y a través de eso ya haces tu dosificación para saber qué material usas. Gracias, Rommel. Y con la última pregunta, ¿la losa aligerada para grandes cargas sirve? Sí, claro. Es interesante también esa pregunta. A ver, como hemos mencionado en esta parte, tenemos losas aligeradas 17 centímetros, 20 centímetros y 25 centímetros.
Pero también existen losas aligeradas de 30 centímetros, ¿eh? Eso es para grandes cargas, para cargas mayores a 300 kilogramos o 400 kilogramos por metros cuadrados para almacenes. Sí sirven, por supuesto que sí, pero ya necesitaría una altura más, un peralte más grande, ¿no? Correcto, Rommel. Creo que hay algunas otras preguntas, pero ya el tiempo nos gana. Primeramente agradecerte y bueno, agradecer a todos ustedes por seguir participando y como parte del equipo de CIDR Perú, eh, les agradecemos nuevamente su participación y el interés de seguir capacitándose con nosotros. Y a la vez, para nosotros es un gusto reforzar sus conocimientos. Bueno, síganos en las redes sociales, en el Facebook, YouTube. Otra cosita más, los certificados, todas estas capacitaciones tienen un certificado. Les estamos enviando al día siguiente y por lo tanto, el que no tenga, háganos comentarios, háganos llegar algunas preguntas, sugerencias y con gusto lo vamos a responder. No sé, Rommel, ¿tienes algo más que agregar? Sí, claro. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Espero que se hayan llevado un conocimiento extra, ¿no? O que hayan reforzado el conocimiento que ya tenían para metrar. Espero que nos sigan en las siguientes charlas, se vienen buenas sorpresas. Sigan también nuestra página de web. Miren nuestros videos en YouTube, también tenemos muchos videos de capacitaciones en YouTube. Y bueno, nada más. Muchas gracias a todos. Hasta otra oportunidad.